Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martina y te doy la bienvenida a El Mundo NL. ¿Estás preparado para estudiar español de Latinoamérica? Comencemos. Recordá que si querés podés activar los subtítulos en inglés o en español. En el video de hoy vamos a ver objeto indirecto y verbos que requieren doble objeto, es decir, objeto directo y objeto indirecto. Si querés profundizar en el objeto directo, te dejo el link en la descripción. Comencemos. El objeto indirecto funciona como complemento de verbos que se dirigen a una persona u objeto. Y son verbos que indican dar y quitar, como le di una campera por el frío, una campera para él o para ella. Posesión, le corté el pelo, es decir, corté el pelo de él o de ella. Vínculo o relación con otra persona, le di un regalo para él o ella. Y con el verbo gustar, me gusta el chocolate, a mí me gusta. En general, el pronombre de objeto indirecto se usa en su tercera persona, pero hay otras formas. Por ejemplo, para yo es me, para vos y tú te, para él o ella le o se, ahora vemos por qué, para nosotros nos, para ustedes les, para vosotros os y para ellos les. El objeto indirecto siempre comienza con la preposición a y en general es más común utilizar el refuerzo del pronombre. Le di una campera a él. ¿Sí? Entonces es común usar refuerzo más que no usarlo. Este es el objeto indirecto y veamos ahora qué verbos necesitan doble objeto y qué es eso. En los verbos que requieren doble objeto, el pronombre de objeto indirecto de tercera persona, le o les, se transforma en se por un problema de pronunciación y siempre se coloca antes del objeto directo. Compré una televisión a Juana, se la compré. Hay verbos que requieren de este doble objeto. Veamos cuáles son. Dar algo a alguien, comprar algo a alguien, entregar algo a alguien, enviar algo a alguien, contar algo a alguien y enseñar algo a alguien. Por supuesto hay más. Estos son los más usados. Ahora hagamos un ejercicio para practicar todo lo visto. Te muestro las soluciones. Quiero ese cuaderno para mí. ¿Me lo das? Tu hermano está ocupado. ¿Le das una mano? ¿Te gusta ir al parque? No tengo caramelos, se los regalé a Luisa. Mi novio me envió una carta. Dar una mano significa ayudar y novio-novia enamorados. Entonces, un repaso de lo visto. Objeto indirecto se refiere a personas u objetos, una acción. Utilizamos el pronombre de objeto indirecto y cuando hay verbo de doble objeto, el objeto indirecto se coloca antes.
Si es un pronombre de tercera persona como le o les, se transforma en se por un problema de pronunciación. Espero que haya servido y nos vemos la próxima. Chau.